Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos a obtener lo siguiente. A 3, entonces, n factorial, en este caso, 3 factorial. 3 factorial es, el desarrollo de 3 factorial es 3, 2, 1. Esto es 6, ¿no? 6. De esta manera hemos obtenido, mediante esta fórmula, los dígitos de 3 en 3 se pueden ordenar de 6 maneras. Vamos a como resultado obtener, a ver, resultado. ¿Cuáles serían? Vamos a anotar los resultados enumerando uno por uno, ¿no? Primero, 1, 2, 3. Esta es una manera de ordenar los números de 3 dígitos. Otro sería 2, 1, 3. Otra manera sería 2, 3, 1. ¿No? 1, 2, 3. Tiene que haber 6, ¿verdad? Entonces, otro sería 1, 3, 2, ¿no? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ahora con 3, ¿no? 3, 2, 1. 3, 1, 2. Sería así. Ahí está, ¿no? Ningún número es igual al otro. Son diferentes números. 300, 100, 200. Los dígitos de cada arreglo, de cada forma o cada manera de arreglar los números de 3 dígitos, ningún dígito se repite en estos resultados. No se repiten los dígitos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? De esa manera. ¿Cuál es la fórmula? Permutaciones con repetición. Sería permutaciones de n elementos tomados de A, B, C, ¿no? Entonces tenemos, sería una fórmula en una permutación ordenada con repetición, participan todos los elementos. Todos los elementos participan. ¿Importa el orden? Es importante el orden también. En este caso, se repiten los elementos. Pueden repetirse. Se repiten los elementos. Los elementos. Se repiten los elementos. Pueden repetirse los elementos. Esas son las características para poder identificar cuando un problema es una permutación ordenada con repetición. Todos los elementos en una permutación siempre entran todos los elementos de una población n. Siempre entran todos los, participan todos los elementos. Es también importante el orden. También se repiten los elementos, o sea, se pueden repetir, los dígitos repetidos pueden existir. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Dígitos 1, 2, 2, ¿no? Pueden repetirse n, esta es la población, ¿no? En una población a resolver, pueden repetirse los dígitos. ¿Cuántas muestras de 3 cifras se pueden formar? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números se pueden formar? Se pueden formar, ¿no? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números? A ver, ¿cuántos de 3 cifras? ¿Cuántos números de 3? De 3 cifras.
se pueden formar, ¿no? Solución. Entonces, solución. Vamos a identificar antes n, ¿cuánto vale? N vale 3. ¿De dónde obtenemos 3? ¿No? 3 obtenemos de aquí 1, 2, 2. Ahora, A. A es 2. ¿De dónde obtenemos 2? En este caso así, ¿no? Vamos a decir de esta manera. 2 obtenemos de aquí. De estos 2. Ahí. De esa manera. 2. ¿Por qué el dígito 2 se repite 2 veces? Por eso A puede tomar el valor de 2. Ahora, ¿qué otro valor? B. El B, ¿por qué podemos escribir 1? Porque ese valor 1 sacamos de aquí, ¿no? A ver, esto lo voy a hacer así. Para no mezclarlo, lo voy a hacer de esta forma. De esto, 2, ¿no? A ver, esto lo vamos a hacer así, para que se pueda comprender mejor. Si nosotros tenemos estos datos, estos dígitos, entonces estamos obteniendo este 1 de este, así. ¿Verdad? ¿Sí? Por eso 1, porque el dígito 1 se repite una sola vez. Por eso podemos dar el valor de B1. Una vez que tengamos identificado, ¿no? N es la población, es la muestra total, el universo, ¿no? Y estos son subconjuntos de esta población, ¿no? Con la teoría de conjuntos, N es el universo, y dentro del universo se pueden formar otros conjuntos. En este caso, un subconjunto sería 2 dígitos, y el otro subconjunto sería el elemento de otro subconjunto sería 1, ¿verdad? Entonces, de esa manera obtenemos las variables. Finalmente, simplemente reemplazamos a la fórmula. Decimos permutaciones de n vale 3. Aquí el 2,1. Y esto es 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Esto es. Y entonces vamos a desarrollar factoriales 3 factorial por 2 factorial. Nos detenemos a 2 factorial porque 1 factorial es 1, ¿no? Lo que hemos practicado con los factores factoriales de un número, simplificamos y finalmente esto es, el resultado es 3. 3. El resultado de poder obtener números de 3 cifras de estos dígitos solamente existe o hay 3 formas de ordenar. El resultado sería lo siguiente, ¿no? A ver, el resultado aquí, resultado o enumeramos los resultados, ¿no? ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, sería 1, 2, 2. Podría ser 2, 1, 2. Podría ser 2, 2, 1. Ahí está. Nada más. 2, 2, 1. 2, 1 son también 3. ¿No? Coincide con... Si calculamos mediante esta fórmula y enumeramos directamente, los elementos también son 3, ¿no? De esa manera podemos calcular. Bien, ahora otro ejemplo. Para este caso también, permutaciones ordenadas con repetición.
porque es una permutación entre todos los elementos. Aquí lo vamos a ver de cuántas maneras se puede ordenar, obtener permutaciones con repetición, con las tres letras, ¿no? Con las tres o con la palabra oso. ¿De cuántas maneras se puede obtener muestras, ¿no? Con la palabra oso. ¿De cuántas maneras se puede obtener, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Simplemente como la solución, debemos identificar n cuánto vale. 3, ¿no? 1, 2, 3. A vale 2 letras O, entonces 2. Igual que el anterior también, ¿no? La letra S sería 1. Nada más. De esa manera, y entonces esto sería así, ¿no? De acuerdo a la N sería 3, esto es 2,1. Y esto otra vez es 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial. 1 factorial, esto sería 3, 2, 1. Esto sería 2 factorial por 1 factorial. No, 1, nada más. Factorial de 1 es, ¿no? Los 1 se simplifican 2 con 2, ¿no? Entonces solamente queda, el resultado es 3. El resultado es 3 maneras o formas de obtener por la palabra oso. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? De la siguiente manera, ¿no? El resultado, ¿cómo podemos? Resultado, digamos aquí, resultado, ¿cómo podemos analizar o enumerar los elementos manualmente, ¿no? Esto es mediante una fórmula. Entonces, esto es así. En este caso, entran, ¿no? Cumple con la condición, entran todos los elementos, participan todos los elementos, importa el orden, ¿no? Se repiten los elementos, la letra O se repite, ¿no? Es posible. Entonces, ahora, ¿cómo podemos obtener? A ver, podemos hacer esta operación. O, oso, podemos hacer así. Como son 2 veces la letra O, entonces lo podemos hacer de esa manera. Y podemos también esto intercambiar, ¿no? Esto que venga aquí 2, esto que vaya aquí 1, ¿no? De esa manera. O también se puede dar esta operación. Los 2 O's que vengan, ese que vaya aquí, esto que sea 1, 2, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, ¿no? Esto lo vamos a arreglar un poco. O, este es 1, ¿no? Puede ser también los 2 O's que vengan aquí, O, S, y podemos intercambiar esto, ¿no? 2, 1, ¿sí? ¿Qué otra operación más? ¿No? S pueden estar adelante. S aquí, O, esto puede ser 1, 2. S, 0, 0, esto que sea 2, 1. ¿No? De esta manera. Pero, ¿a qué es igual esto? Cambiar, ¿no? Ahora puede ser con S. S, O, esto puede ser 1, 1, 2, S, O, 2, 1. De estos dos podemos obtener S, O, ¿no? Ahí está. Finalmente tenemos, ¿no? Finalmente podemos, como son, y estos dos son iguales, solamente hemos cambiado, como son 2 letras O, entonces hemos cambiado. Finalmente nos quedamos con este solo, como son la misma, entonces sería oso, una forma, el otro sería O, S,
En este caso puede ser también así. Entonces, total es 3, ¿no? De esa manera coincide con el... Entonces, esto va a ser así, ¿no? Con las figuras, ¿de cuántas maneras se puede ordenar? De 4 en 4. ¿De cuántas maneras podemos ordenar, no? Entonces, solución. Se pueden repetir, todos deben entrar en la muestra con las figuras. ¿De cuántas maneras se pueden mostrar? De cuatro figuras, en este caso. En N es 4. A, 2 cuadrados. B, 1. A, B, C, puede ser también 1. A ver, ¿de dónde salen estas, no? Entonces, 4 es por el hecho de que tenemos un círculo, un triángulo, 2 cuadrados, ¿no? Por eso es 4. Ahora, 2, ¿de dónde sacamos? De 2 es de 2 cuadrados. 2 cuadrados de esto. Ahora, 1, ¿de dónde sacamos? 1 puede ser el círculo. El otro 1 también puede ser el... De esa manera, ahí está. ¿No? Podemos obtener los datos de esa manera. Entonces, de acuerdo a la fórmula, reemplazamos, ¿no? Decimos que permutaciones de 4 elementos, tenemos 2, 1, 1, sería 2, 1, 1. Y esto es 4 factorial por 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial. No, así sería, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Entonces, esto es 4, 3, 2 factorial con 2 factorial por 1 por 1, 1 por 1, 1 factorial, 1 por 1, ¿no? Con 2 factoriales, vamos a simplificar, 2 factoriales, 2, total serían 12, ¿no? 12. Entonces aquí el resultado es 12 maneras de ordenar con las figuras. 12 maneras de ordenar con las figuras. Posibilidad. La otra sería que podemos cambiar esto así. Lo llevamos al otro lado, sigue esto. Cuadrados. Y cuadrados, ¿verdad? Podemos cambiar así. Ahora otro. ¿Cómo sería? Sería así. Este mismo lo introducimos o lo cambiamos simplemente los cuadrados que esté ahí adentro. El círculo lo llevamos así, ¿no? Con eso ya teníamos 3. Otra forma sería, a ver, no sería así, ¿no? Con el mismo triángulo, aquí el cuadrado, aquí el círculo, y otra vez aquí el cuadrado, sería así, ¿no? No es rectángulo, esto es cuadrado, solamente tenemos que, sí, cuadrado. Y finalmente, a ver, 1, 2, 3, 4. 2 más, a ver, ¿cuál serían? Sería así, ¿no? El 0. Con el 0 o el círculo lo podemos, ¿sí? ¿No? Ahí está. El resultado total sería, ahí está. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? Podemos verificar, ninguno igual a triángulo 0, triángulo no es lo mismo, ninguno es igual. Podemos verificar, entonces todo esto total es 12. ¿No?
Ahí está, ¿no? ¿Dónde R debe ser menor a? R debe ser menor a N. R es una variable. Variación de N elementos tomados de R. Su notación, la fórmula es para calcular cuando una población requiere o se necesita calcular el número de conteos o de los elementos de la muestra deben ser ordenados sin repetición, ¿no? ¿Y cuáles son las características que debemos considerar? Importa el orden aquí, importa el orden, importante el orden. ¿Qué características debe tener una variación ordenada sin repetición? Es importante el orden. No existe elementos, no debe existir. Elementos repetidos, no debe existir elementos repetidos. Otro dato. No todos entran. No todos participan. Así podemos. Esas son las características de variaciones ordenadas sin repetición. Aquí en el título o el enunciado es una variación, varía. Ordenada porque es importante el orden. Sin repetir, no debe existir elementos repetidos por esta razón. No todos participan por esta razón. R debe ser menor a N, ¿no? Algunos deben entrar, no todos participan, algunos, no todos. Entonces, de esa manera, ahora, ¿cuál sería el ejemplo en este caso? A ver. Por ejemplo, si se trata de números, ejemplo, con los dígitos 1, 2 y 3, con los dígitos 1, 2, 3, ¿cuántos números de 2 dígitos? ¿Cuántos números? ¿Sí? Podemos preguntar cuántos números de 2 dígitos. Se puede formar, se pueden formar sin repetición. ¿No? Así. Solución. ¿Cómo sería el resultado? A ver, como esta fórmula, para poder reemplazar a esta fórmula, en este caso, este enunciado, este problema de análisis combinatorio, debe satisfacer con estas características para poder utilizar esta fórmula. Dice, ¿cuántos números de 2 con los dígitos 1, 2, 3? No debe existir elementos repetidos. No están repetidos aquí. No todos participan, ¿sí? Porque de este N, de los 3 elementos, solamente debemos formar de 2 en 2.
Entonces, no entran todos. No entran todos. No. Importante el orden también. Como son dígitos, y si armamos elementos de 2 en 2 va a ser importante. Ahora, con el resultado de la solución, vamos a poder mejor analizar esta parte. Entonces, solución. N, ¿cuánto vale? N es total 3. N es la población, ¿no? Muestra, o el universo se puede decir. N. R, ¿cuánto es? R es la muestra de 2 en 2, dice. Números de 2 en 2, de 2 dígitos, entonces es 2. ¿Qué podemos decir de N? N es la muestra, ¿no? N es la población. Población. A estudiar sobre ese universo. Universo sobre el cual que queremos, es el conjunto total, ¿no? Y R es la muestra. Muestra. Puede ser resultado, ¿no? Así debemos entender para poder resolver esto. Entonces, una vez que hemos identificado estas variables para reemplazar a esta fórmula, simplemente reemplazamos. Decimos entonces, la variación, cuando presenta este tipo de características, este problema, entonces es una variación. Varía, es una variación, ¿no? Entonces, reemplazamos, esto es 3 elementos de 3 tomados de 2 en 2 a estos dígitos. Entonces, simplemente reemplazamos, esto es 3 factorial, 3 menos 2 factorial, ¿no? Esto es, ¿no? ¿A qué es igual esto? Nosotros sabemos que esto es 1 factorial por 3, 2, 1. Y esto es 6, ¿no? 6. El resultado de esta expresión es 6. O sea, podemos formar 6 números o dígitos formados de 2 en 2 con estos dígitos. A ver, resultado. Entonces, ¿cómo sería el resultado? Resultado aquí. Resultado. Mediante la fórmula nos da 6. Ahora, si enumeramos por extensión, ¿no? Elemento por elemento, muestra por muestra, entonces, ¿cuánto nos va a dar? Tiene que ser también 6, entonces, vamos a decir. ¿Esto cómo se puede verificar? Solamente para cuando se trata de obtener muestras de 2 en 2, es posible utilizar una matriz. Entonces, así. Una matriz de doble entrada, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí. Y hacemos un pares 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ahí está. Pero podemos decir, ¿no? Alguien puede decir, pero aquí los resultados de 2 en 2 tomados, nos dicen de 2 en 2 los dígitos, ¿no? 12 es diferente que 21, significa eso. Hacer esto es, cambiamos los mismos dígitos, pero ya es otro número, ¿no? 12 es diferente que 21. Importa el orden. No deben repetirse los elementos para contar el resultado. En este matriz, los resultados de 1, 1, está repitiéndose. Entonces, esto debemos excluir, esta parte debemos excluir porque de acuerdo a la definición
que debe presentar las características, no debe existir elementos o los dígitos repetidos. En este caso, es decir, no debe existir elementos repetidos en la muestra. Entonces, estos no. Todo lo que está aquí dentro, no. No va, quiere decir, ¿no? Entonces, simplemente contamos esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces, esto es 6. Lo que es lo mismo que mediante la fórmula y mediante este análisis, mediante este resultado, podemos obtener también que es 6, ¿no? De esa manera podemos obtener. Simplemente nos pide elegir un presidente, un vicepresidente. ¿De cuántas maneras se puede elegir? Si utilizamos esta variación ordenada sin repetición, en este problema es importante el orden. ¿Por qué? Porque es diferente, por ejemplo, solución, vamos a decir solución. Las personas pueden ser, por ejemplo, persona 1, ¿cómo son? Cuatro personas, persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. No importa el género en este caso, simplemente 4 personas, dice. ¿De cuántas maneras se puede elegir? Un presidente, un vicepresidente, un grupo de 4 personas. De un grupo de 4 personas, ¿de cuántas maneras se puede elegir un presidente, un vicepresidente? Entonces, identificamos cuánto vale N. N es 4, la población, ¿no? Y la muestra R, como dice, un presidente, un vicepresidente, entonces tiene que ser 2. 2, ¿no? Satisface esta pregunta, este enunciado, que tenemos este problema a resolver, satisface con estas características. ¿Sí? Las personas no se pueden repetir. Una persona no puede partirse en 2, entonces no debe existir elementos repetidos. Una persona no puede repetirse 2 veces para a la vez ser presidente y ser vicepresidente. No es posible en este problema. ¿No? ¿Importa el orden? Sí. La primera persona puede ser presidente, pero mañana pasado, el que era la primera persona presidente, mañana pasado puede ser vicepresidente. Es importante el orden. Importa el orden. No todos participan. Obviamente que de un grupo de 4 personas, 2 van a representar. Se va a poder elegir 2 personas nada más. No, entonces, por eso no todos participan. En las variaciones no entran todos, siempre participan algunos. Entonces, es importante. Ahora, una vez que hemos identificado, simplemente reemplazamos a la variación 4 y 2. Esto es 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, ¿no? Y el resultado es, ¿no? Solamente desarrollamos factoriales. Este es 2 factorial, 4 menos 1, 4 menos es 2 factorial, esto es 4, 3, 2 factorial, y nos quedamos ahí, ¿no? Para poder simplificar con 2 factorial, ¿no? 2 factorial con 2 factorial, total 12. Aquí el resultado es 12. O sea, hay 12. De 12 maneras se puede elegir un presidente y un vicepresidente. De 12 maneras. ¿Ya? De 12 maneras puede elegirse un presidente y un vicepresidente. ¿Será verdad? Sí, vamos a hacer una prueba. Aquí. A ver, esto lo voy a trasladar para un poco. Necesitamos espacio. El resultado de esto es, entonces, de 4 tomados de 2, el resultado nos da 12. 12 maneras
de elegir un presidente y un vicepresidente. Entonces, ahora vamos a hacer el resultado. El resultado es lo siguiente, a ver. De 2 en 2, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos hacer una matriz. Una matriz funciona cuando queremos hacer de 2 en 2. Entonces, va a poder funcionar una matriz. Sería así. De esa manera. El otro sería así. Así abajo. A ver. Así. A ver. ¿Está bien? Ya. Ahí. Entonces, vamos a formar así. Persona 1 con persona 2 con persona 3, persona 4. Aquí también. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. ¿No? Ahí está. Una matriz de doble entrada y podemos formar pares ordenados. Pares ordenados. A ver, entonces va a ser lo siguiente. Persona 1 con persona 1, persona 1 con persona 2, persona 1 con persona 3, persona 1 con persona 4, persona 2 con persona 1, persona 2 con persona 2, persona 2 con persona 3, persona 2 con persona 4, persona 3 con persona 1, ¿no? Estamos formando pares porque tiene que ser presidente y un vicepresidente, ¿verdad? Entonces, continuamos. Persona 3 con persona 2, persona 3 con persona 3, y persona 3 con persona 4, ahí, esto un poco persona 1, vamos a recorrer un poco, persona 1 con persona 4, ¿no? Ahí está. Aquí, persona 4 con persona 1, persona 4 con persona 2, persona 4 con persona 3, persona 4 con persona 4. Ahí está. Ahí están los resultados. ¿Qué podemos decir? Entonces, el resultado, mediante la fórmula, nos da 12. Mediante esta matriz, que para nosotros es una forma de analizar el resultado, ¿verdad? Resultado que queremos verificar realizando de esa manera, ¿no? Enumerando uno por uno. Entonces, si tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por geometría o, ¿sí? 4 por 4, 16, aquí da 16, ¿no? Pero este tiene que ser 12. ¿Cómo lo hacemos? En resultados de pares, por ejemplo, persona 1 no puede duplicarse 2 veces. Una persona no puede a la vez cumplir ser presidente y ser vicepresidente, ¿no? No es de acuerdo al problema. Entonces, no deben repetirse 2 veces las personas. La persona 2 no puede ser a la vez presidente o vicepresidente, tiene que excluirse esa diagonal, ¿no? Los que se repiten, porque la definición también lo dice así, no debe estar aquí. No debe existir elementos repetidos. Personas repetidas no deben existir. Si excluimos esos, pues ¿cuánto nos sobra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 6, esto es 12.